Amada iglesia, la Biblia nos llama a ser generosos, a dar con alegría, a extender nuestra mano al necesitado, pero también nos enseña que no toda ayuda es una ayuda funcional. Hay ocasiones en lo que llamamos ayuda, en realidad es complicidad con el pecado, con la pereza o con la necedad. En el día de hoy vamos a hablar de 7 tipos de personas que la Biblia nos enseña a no ayudar, porque al hacerlo no solo los dañamos a ellos, sino que también podemos traer consecuencias a nuestra propia vida. El perezoso, según la Biblia, es la primera persona que quiero presentarte en el día de hoy. La palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 dice: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Aquí el apóstol Pablo no está hablando del que no puede trabajar por enfermedad o porque tiene limitaciones o falta de oportunidades, sino del que no quiere. El que teniendo fuerzas, capacidades y oportunidades decide quedarse con los brazos cruzados, esperando que otros carguen con su responsabilidad. Ahora quiero darte algunas características del perezoso. El perezoso siempre tiene excusa. Proverbios capítulo 22, 13 dice: el perezoso dice, el león está afuera, seré muerto en la calle. En otras palabras, siempre encontrará un pretexto para no moverse, para no hacer lo que le corresponde. Depende de los demás y espera que alguien más lo sostenga y que otro lo alimente, que otro lo levante. Pero eso no lo ayuda, eso lo hunde más en su flojera, porque fortalece su hábito de no hacer nada. Nunca termina lo que empieza. Proverbios 19, 24 dice: el perezoso mete su mano en el plato y ni aún su boca la llevará. Es decir, empieza algo, pero no tiene la constancia para terminarlo. Dios es justo y por eso el perezoso no prospera. La Biblia dice en Proverbios 6:10: un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo, y así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El perezoso termina en la ruina, necesidad y vergüenza. Puede tener sueños grandes, pero nunca alcanzará nada porque no se levanta a trabajar. Hermanos, Dios te ha dado dones, talentos y fuerzas. No lo entierres en la flojera. La diligencia abre camino hacia la bendición, pero la pereza abre la puerta hacia la ruina. Ahora quiero hablarte de otro, el necio, que desprecia la corrección. La Biblia en Proverbios 9:8 nos dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y él te amará. Esto nos enseña una gran verdad espiritual. El sabio ama la corrección, pero el necio la aborrece. Ahora quiero darte algunas características del necio. No quiere escuchar. El necio no busca la verdad, busca aprobación. No le interesa crecer ni aprender, sino siempre que alguien le diga lo que él quiere oír. Por eso Proverbios 1:7 declara: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Se ofenden con la corrección, mientras el sabio agradece que lo corrigan. El necio se enoja, se resiente y hasta odia a que alguien le diga la verdad. Busca cómplices, no consejeros. Muchas personas no quieren un consejo que les guíe, sino un sí que justifique sus errores. Y cuando se les da la razón en su pecado, mañana culparán a los demás por las consecuencias de sus malas decisiones. No malgastes tu energía corrigiendo a quien no quiere aprender. Jesús mismo dijo en Mateo 7:6: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Enfoca tu ayuda y tu consejo en los que realmente valoran la verdad. Aunque les duela, el verdadero amor no es aplaudir el error, sino guiar en el camino correcto. El necio se ofende con la corrección, pero el sabio se transforma por ella. Por eso tu ayuda y tu esfuerzo deben ir a los que quieren aprender, no a los que se burlan de la verdad.
La tercer tipo de persona es el que practica el mal sin arrepentirse. La palabra nos exhorta en Efesios 5:11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Esto significa que como hijos de luz no podemos encubrir el pecado y mucho menos participar de él. La verdadera ayuda al que anda en malos caminos no es aprobar su conducta, sino confrontarlo con la verdad para que se arrepienta. Ahora quiero darte características del que practica el mal sin arrepentirse. Primero, justifica su pecado. No siente vergüenza, sino que trata de normalizar lo que hace. Isaías 5:20 lo advierte. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. El pecado oculto siempre termina saliendo a la luz. El llamado de Dios al arrepentimiento no es complicidad. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El amor verdadero no es tapar el pecado, sino guiar al arrepentimiento. La compasión genuina no es permitir que alguien se destruya, sino advertirle del camino de muerte en el que anda. Si ayudas al que roba, participas de su robo. Si apoyas al que busca vicio, compartes su destrucción. Si justifica al que practica el mal, termina siendo cómplice de sus tinieblas. El cristiano no puede confundir compasión con complicidad. Amar no es aplaudir el pecado. Amar es corregir. Amar es advertir y guiar a Cristo, que es el único que transforma al pecador en una nueva criatura. Ahora, la cuarta persona es el iracundo y violento. La palabra de Dios nos advierte en Proverbios 22:24, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo. El iracundo es aquella persona dominada por la ira, incapaz de controlar su temperamento. Su enojo constante se convierte en violencia y su violencia en destrucción. Siempre busca pleito. El hombre iracundo no conoce la paz. Cualquier situación pequeña se convierte en un campo de batalla. Proverbios 29:22 lo dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca, arrastra a otros a su destrucción. Si lo ayudas, terminas envuelto en su círculo de violencia, pagando consecuencias que no te corresponden. La ira descontrolada siempre trae pérdidas y mucho dolor. El destino del violento, el violento no construye, destruye. El que vive de pleito nunca alcanza paz. Y Jesús dijo en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto significa que la violencia es señal de la carne, pero la paz es el futuro del espíritu. No seas parte de la guerra de un iracundo. No te dejes arrastrar por la violencia ajena. Aléjate del círculo de los que viven en enojo constante. La Biblia nos llama a ser pacificadores, no violentos. Nos llama a ser ejemplos de dominio propio, no de instrumentos de destrucción. Y ahora quiero exponerte a la quinta persona. Esa es el falso maestro o engañador. La palabra nos advierte en 2 de Juan 1:10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Esto nos recuerda que no todo el que dice Dios te bendiga o menciona el nombre de Cristo es verdaderamente un siervo del Señor. Hay quienes con apariencias de piedad tuercen la palabra para manipularla, para enriquecerse, para atraer seguidores a sí mismos y no a Cristo. Ellos tuercen la palabra de Dios, predican lo que agrada a los oídos, pero no lo que transforma el corazón. Hay un peligro de apoyar a los falsos maestros. La Escritura es clara, si los apoyas, comparte sus malas obras.
darles espacio, recursos o respaldo es sembrar en tierra de engaño. Por eso el mandato bíblico es firme. No lo recibáis ni le digáis bienvenido. No te dejes impresionar por palabras bonitas o promesas falsas. Examina siempre la doctrina con la palabra de Dios. No siembres en ministerios o personas que distorsionan el evangelio. Apoya siempre la verdad, aunque sea dura, respaldada siempre la sana doctrina, aunque no sea popular. El falso maestro no es un servidor de Cristo, sino un engañador. No lo apoyes, no lo aplaudas, no lo respaldes. Tu apoyo debe estar siempre del lado de la verdad del evangelio. Y la sexta persona es el adúltero o fornicario empedernido. La Biblia nos advierte en 1 Corintios 15, 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El pecado sexual es uno de los más destructivos porque no solo daña la relación con Dios, sino también la vida familiar matrimonial y espiritual. La Escritura dice claramente en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Pero en realidad ellos no quieren arrepentirse. Buscan cómplice, no restauración. No andan detrás de ayuda genuina, sino de quienes justifiquen su doble vida. Se aferran a la inmoralidad en vez de correr a la cruz y se acomodan en su pecado. Pero Dios resiste al que insiste en rebelarse contra su santidad. Hay un gran peligro de justificar al inmoral. Si ayudas al adúltero o fornicario a sostener su doble vida, lo que haces es fortalecer su caída. La palabra enseña en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios ama al pecador arrepentido, pero rechaza al que pretende amar el pecado y a la vez agradar a Dios. No confundas compasión con tolerancia al pecado. No justifiques lo que Dios llama inmundicia. La verdadera ayuda no es encubrir, sino llamar al arrepentimiento y a la restauración en Cristo. El adúltero fornicario empedernido no necesita un cómplice, sino un llamado urgente al arrepentimiento. Solo en Cristo hay perdón, limpieza y una nueva vida. Y ahora la séptima persona, el orgulloso y autosuficiente. La palabra dice en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo es uno de los pecados más peligrosos porque cierra la puerta a la gracia de Dios. El orgulloso no quiere ayuda verdadera, lo que busca es reconocimiento, aplausos y validación. Hay características del orgulloso que son autosuficientes. Creen que no necesitan a nadie. El orgulloso dice en su corazón, yo puedo solo, yo tengo el control, pero en realidad está vacío sin Dios. Quieren reconocimiento, no transformación. Cuando reciben ayuda, no lo toman como provisión de Dios, sino como un trofeo para inflar su ego. Dios mismo lo resiste. Si Dios resiste al soberbio, ¿cómo nosotros vamos a aplaudir o respaldar lo que el cielo desaprueba? Hay un destino para la persona orgullosa. El orgullo siempre precede la caída. Proverbios 16:18 lo dice con claridad. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. El soberbio se levanta para ser visto, pero Dios lo derriba para que entienda que sin Él nada es posible. No alimentes la soberbia de los autosuficientes. No confundas admiración con respaldo espiritual. Y recuerda que la verdadera ayuda no es inflar el ego de alguien, sino llevarlo a reconocer su dependencia de Dios. Solo al humilde Dios le abre camino.
al orgulloso lo resiste. Nuestra tarea no es aplaudir la autosuficiencia, sino reflejar la gracia que se derrama sobre los que se humillan delante del Señor. Amar no es alcahuetear. Jesús fue compasivo con los arrepentidos, pero confrontó a los hipócritas y orgullosos. Hoy el Espíritu Santo nos dice: sé generoso con el necesitado, humilde. Sé compasivo con el arrepentido, pero no seas cómplice del necio, del violento, ni del que ama el pecado. Ayudar no es dar siempre lo que la gente pide. Ayudar es dar lo que realmente ellos necesitan. Y lo que el pecador necesita primero no es dinero ni respaldo, es arrepentimiento y transformación en Cristo. Y espero de todo corazón que esta reflexión haya sido de gran edificación para tu vida y que la puedas llevar a la práctica en tu diario caminar en el Señor. Gracias por acompañarme, que la paz, la gracia y las bendiciones de Dios te sigan donde quiera que vayas. Hasta un próximo encuentro, bendiciones y gracias por tu sintonía.